la palabra que tú les quieres dar. Ayúdalos a que tengan un corazón dispuesto a recibir esta palabra de parte tuya, Señor. Usa mi boca, sé tú quien habla a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Escuchaba los testimonios y dije, ¿será casualidad? El tema que yo le puse a esta enseñanza dice, ¿puedes confiar en Dios? Esta palabra o esta pregunta viene en Marcos 9, del 16 al 29. Dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiéndole él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí le dijo, ¿verdad? Creo, pero también aceptó que tenía incredulidad y le pidió ayuda. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En el verso 28 nos dice, cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Podemos pensar en esta pregunta, hermanos, como si Dios no la estuviera haciendo a nosotros, ¿verdad? ¿Puedes confiar en Dios? Yo no sé ahorita ustedes qué situación estén viviendo, estén pasando, quizás algún diagnóstico de salud, quizá en tus finanzas o dudas, tu mente. Cuando tienes algún mal diagnóstico, tu mente tiene escenarios muy malos, ¿no? Tal vez sea algún problema que ves que no tiene solución. Yo, por ejemplo, les voy a dar un poco de mi testimonio del nacimiento de Jimena, porque muchos no lo conocen. Y yo hace días recordaba que el nacimiento de ella fue muy difícil. Ella nació de 8 meses, por lo tanto iba a ser un parto pues difícil. A mí me decían que iban a ser normal, pero se complicó todo y me decían que pues tenían que hacerme cesárea. Entonces había una ginecóloga y un ginecólogo y no se podían poner de acuerdo porque la ginecóloga le decía al ginecólogo, ya la niña está para nacer, hay que sacarla normal. Y el ginecólogo le contestaba, no, pero así como está de complicado, o se me puede morir la bebé o se me puede morir ella. Entonces, pues yo ahí escuchándolos, me ponía nerviosa, me ponía, no sé, pues me daba miedo el escucharlos ahí. Ellos hacían como que si yo no estaba ahí, pero yo escuchaba todo y no se ponían de acuerdo. Hasta que ya dijo, no, es que ya tenemos que dormirla toda porque ya no podemos dejar que pase más tiempo.
porque es peligroso para la bebé o para ella. Entonces, Jimena nació pesando 1,5 kilos, pues porque todavía le faltaba un mes, ¿verdad?, para que terminara su crecimiento. Entonces, al nacer ella, pues se la tienen que llevar a la incubadora. A mí me dijeron, ahorita no la puedes ver, porque tu niña pues está en la incubadora porque nació muy chiquita. A mí me entró miedo, no me dijeron que estuviera grave ni que hubiera dejado de respirar o algo así. No, pero aún así, pues el que se la hayan llevado sin que yo la viera, pues me dio miedo. Entonces, cuando yo preguntaba cómo estaba la bebé a las enfermeras, y ya me decían, no, mija, tu niña ahorita ni creas que va a salir del hospital. Ella mínimo 2 meses se va a aventar aquí porque tiene que llegar a un cierto peso para que la podamos dar de alta. Y yo les decía, ¿y cuándo la voy a ver? Porque no me dejaron verla al nacer. Entonces me dijeron, pues si todo sale bien contigo, si te sientes bien, mañana te damos de alta y ya puedes ir a verla. Y pues sí, a mí me dolía todo, pero yo cuando me preguntaban, ¿cómo estás? No, yo bien, todo bien, para que, pues yo quería salir para ir a ver a la bebé. Entonces, aunque me dolía mi estómago porque había sido cesárea, yo decía que estaba bien. Ya tardé un día en conocerla, cuando me dieron de alta fui a verla, y cuando pregunté por ella, pues me llevaron a donde estaba. Fue, ¿cómo les diré? Fue bonito, ¿verdad?, conocerla, pero a la vez sentí feo, sentí igual miedo, porque decía yo, está ahí bien chiquita, estaba, yo creo que así. Me acuerdo que mi hija Nel decía que parecía una muñequita, porque estaba así muy delgadita y muy chiquita. Entonces, pues fue un momento difícil. Cuando ella nació, yo ya había conocido del Señor, pero me había alejado. 3 meses antes de que ella naciera, yo me había alejado de la iglesia. No sé si algunos lo recuerdan o no, pero yo me había alejado. Entonces, lo poco que sabía, pues lo traía en mi mente, en mi corazón. Y la persona que me había invitado a la iglesia, pues yo le avisé de lo que estaba pasando con mi niña, mi mamá también le avisó, y me hace una llamada y me dice, ya estoy enterada de lo que está pasando con tu bebé y de contigo, pero dice, aunque te dé vergüenza orar o que sientas que no sabes orar o que no quieres que te vean tu mamá, tu esposo o tu familia, dice, ora en silencio y pídele a Dios que tu hija salga pronto. Y pues yo la escuchaba, pero pues en mi mente decía, pues los doctores o las enfermeras me dicen que va a durar como 2 meses aquí hasta que agarre su peso. Entonces yo pues lo hacía, aunque igual dudaba, porque pues entraban las palabras de los doctores en mi cabeza. Pero aún así, oraba. Igual ella después me platicó que ella también pidió oración aquí en la iglesia, pues ya algunos me conocían, otros no. Entonces, como al 3er día, digamos, que estaba la niña en el hospital, yo tenía que ir todos los días a verla desde temprano, porque tenía que darle de comer. Entonces, cuando un día llegué y la vi llena de mangueras y aparatos, cables, no sé qué tanto, y la nariz así como si se lo hubieran pellizcado, estaba roja y poquito hinchada. Entonces, pues yo me asusté y les pregunté qué pasó con la niña, por qué tiene todo eso. Porque anteriormente tenía, pero por ejemplo uno en la mano, uno no recuerdo si en cerca del corazón y otro en el piecito, pero era todo. Y ese día que llegué ya tenía más aparatos y muchas cosas. Entonces cuando pregunté, me dijeron, lo que pasa que
que tu bebé se quedó sin respirar en la noche y tuvieron que ponerle oxígeno, dicen, saturó la máquina y la máquina empezó a pitar de que la niña se había quedado sin respirar. Entonces yo al tiempo comprendí, ¿no?, que Dios había tenido cuidado aunque pasé esa situación difícil, pero pues tal vez si yo hubiera tenido la niña en la casa, se hubiera muerto, porque yo, pues cómo iba a saber que se quedó sin respirar, porque fue, no recuerdo si fue en la noche o en la madrugada, pero yo en casa pues no, a lo mejor no me había dado cuenta. Entonces muchas de las veces, aunque nos quejamos del proceso, Dios tiene el cuidado, ¿no? Así pasó cuando ya me dijeron, tu hija está en tratamiento por lo mismo que le pasó, de que dejó de respirar. Le tuvimos que aplicar medicamento inyectado y me dijo una enfermera, pero tu hija pues ya va bien, está reaccionando bien, y solo que no te la podemos dar de alta hasta que pasen los 7 días del tratamiento. Y yo dije, a lo mejor la enfermera no sabe que ya me dijeron que va a estar aquí como 2 meses. Entonces, yo cuando salí le platiqué a mi esposo, recuerdo que pues yo llorando, ¿verdad?, por lo que me habían dicho que le había pasado a la niña. Pero a la vez me quedé con esa duda de que ella me dijo, pues a los 7 días, antes de los 7 días no te la podemos dar de alta, ya pasando el tratamiento, pues sí. Pues la niña después de ese día empezó a subir de peso de una manera que ni las enfermeras ni los doctores lo podían creer, porque había niños con el mismo problema de Jimena, con bajo peso, y que subían 10 gramos, 20 gramos, y luego a veces subían 30 y a veces bajaban otros 10 gramos y así. Entonces había niños que ya tenían 1 mes, había niños que su mamá ya había ajustado la cuarentena ahí. Entonces pues yo por eso creía en que sí, en que Jimena iba a durar mucho tiempo. Entonces, al terminarse el tratamiento, al siguiente día era un domingo. Yo quiero pensar que igual aquí estuvieron orando por ella, porque en domingo es muy raro que te den de alta a alguien porque no hay doctores por lo regular. Y pues ese día salimos a comer, mi esposo, mi mamá y yo, porque diario nos íbamos los 3. Y salimos a comer cuando le llaman a mi esposo y le dicen, necesito que se acerque a la oficina porque le vamos a dar de alta a su bebé. Y ya me dijo a mí lo que le habían dicho, y le digo, no, pues vete, córrele, porque pues yo no podía caminar rápido. Yo caminaba despacito, le dije, no, aquí déjanos, tú vete. ahorita te alcanzamos. Hermanos, la niña apenas tenía 11 días cuando le llamaron que ya se le iban a dar de alta. Entonces eso, pues a mí, me enamoró más de Dios. Hizo aumentar mi fe. ¿Por qué? Porque yo sé que si Él no hubiera estado en control, eso no hubiera pasado, porque yo estaba viendo a las demás personas que ya tenían mucho tiempo ahí, yo estaba viendo que los doctores me decían otra cosa a lo que pasó. Entonces, ahí mi fe aumentó. Y hoy Dios les quiere decir a ustedes que no importa lo que estén pasando en estos momentos, Él puede ayudarnos. Él nos dice que Él puede ayudarnos en cualquier situación, sanarnos de cualquier enfermedad, proveer en tu necesidad, regresar al hogar, al hijo pródigo, restaurar tu vida, tu matrimonio, restaurar tu corazón. Porque cualquier situación, si nosotros le creemos a Dios, para el que confía, todo le es posible. Y tal vez nos preguntemos, ¿pero por qué? Porque Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Nada es imposible para Él. Y sí, nosotros muchas veces dudamos, como yo les digo, yo dudaba cuando, aunque me habían dicho ahora, eso puede cambiar, pues yo al escuchar lo que me decían las doctoras, pues dudaba de que había solución.
en otra ocasión, ya después de que regresé, porque Jimena nació en enero, solamente esperé a que ajustara mi cuarentena para volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sabía que Dios había hecho algo por mí. Entonces, al tiempo de que nació Jimena, yo tenía un problema en mi espalda, pero era de que la columna se me estaba desviando. Entonces, cuando yo había salido embarazada de Jimena, tuve que dejar el tratamiento que yo tenía porque era fuerte y le podía hacer daño a la niña. Pero ese tratamiento era nada más para controlar mis dolores de espalda por la desviación de la columna. Yo ya había preguntado a los doctores si tenía alguna cura o qué podía hacer para curarme de mis dolores de espalda. Y él me contestó, el doctor me contestó, cuando la columna se está desviando, dice, no hay cura para que se alinee otra vez. Lo único que podemos darte pues es tratamiento para que se controlen esos dolores, porque era un dolor muy fuerte que todas las tardes me daba. Si yo me sentaba, yo ya no me podía levantar sola. Necesitaba ayuda para que me levantaran. Necesitaba que alguien me diera la mano para poder levantarme. Entonces, yo diario sufría de estos dolores. Nació Jimena y pues lo seguí teniendo, esos dolores. Y yo cuando regresé aquí a la iglesia, pues yo miraba los domingos a veces milagros, yo miraba sanidades, pero yo nunca quería pasar. Yo siempre fui muy vergonzosa antes de que Dios tratara con mi autoestima. Yo era muy vergonzosa, demasiado, tanto que no quería hablarle a nadie. Siempre para hacer algo mandaba a alguien más a hablar por mí. Entonces, pues yo miraba esos milagros, esas sanidades y yo no pasaba. A mí me daba pena. Un día yo recuerdo que el pastor dijo, hay alguien aquí con dolor de espalda, con dolores fuertes. Y yo volteaba a todos lados a ver quién pasaba. Decía, ¿a quién le dolerá? Decía yo, y con mi dolor ahí pegado. Y pues no, se llegaba otro domingo y no pasaba, hasta ese día que el pastor decía que alguien traía dolores muy fuertes. Y yo no sé si el Espíritu Santo le mostró que no quería pasar o algo. Y dijo, bueno, ahí en su lugar, si quiere tomar la palabra, tómela. Entonces ya ahí en mi lugar, pues yo cerré mis ojos y el pastor empezó a orar por sanidad de los dolores de espalda. Y pues se terminó el servicio y me fui a mi casa. Y no me di cuenta, sino como a los 3 días de que ya no me dolía nada. Como a mí diario los dolores me daban en la tarde, como que ya al final del día que estaba cansada, no lo noté el mismo día. Hasta 2, 3 días me di cuenta, dije, bueno, ya no me ha dolido la espalda, hasta extrañé el dolor. Pero recordé, dije, es lo que oró el pastor. Y fue cierto, dije, fue cierto que Dios sana, porque yo miraba que pasaba gente, yo miraba que Dios sanaba a personas, pero aún así dudaba que podía sanarme a mí, por eso yo no pasaba. Entonces, pues muchas veces sabemos todo lo que Dios puede hacer, pero en el momento de la necesidad, un poco de duda llega a nuestra mente. A veces comenzamos a pensar en cómo le ayudamos o buscamos a alguien que pueda ayudarnos. Otras veces, todo esto nos quita la paz y comenzamos a preocuparnos o deprimirnos. Y esto me recuerda a otra situación que pasé. Yo muy poco hablo de esto porque
más que nada porque siempre que lo recuerdo me dan ganas de llorar, ¿verdad? Pero Dios tiene tiempo diciéndome que no debo callar lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, cuando estuve preparando esta enseñanza y cuando yo escribía, se me venían todos esos recuerdos de cosas que Él ha hecho en mi vida, de esos momentos donde ha entrado la duda y me quiere robar la paz. Y nosotros siempre pensamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esta situación? Y queremos buscar por nuestras propias fuerzas. Y se nos olvida de repente que tenemos esa ayuda de parte de Dios. Cuando otra de mis hijas se quebró el pie, bueno, se lo quebraron en un brincolín. Una niña le cayó encima de su pie y le quebró su piecito. Entonces, en ese momento no teníamos seguro. Quisimos ir al seguro, pero nos dijeron que ahorita la niña no tenía seguro. Mi esposo no había dado de alta o algo así en su trabajo, no lo habían dado de alta, me parece, a él. Entonces, pues no teníamos seguro nadie. Y pues lo que hicimos fue llevarla al hospital central, donde pues acuden los que no tienen un seguro, como IMSS o ISSSTE, ahí van al hospital central. Pero ahí hay una lista muy larga de espera para cuando vas, aunque sea emergencia. Llevamos a la niña y primero tuvimos que esperar para que hubiera cama para ella. Una vez estando en el hospital la niña, pues la internaron y empezamos a preguntar qué es lo que íbamos a hacer o qué se necesitaba. Yo recuerdo que mis pastores me llamaban en cada momento de que yo estaba pues ahí en el hospital. Cuando ellos podían me llamaban para ver cómo iba lo de Fernanda, si la iban a operar o qué le iban a hacer. Entonces a mí me dijeron los doctores que iban a operar a Fernanda, pero necesitaba un clavo para unirle su pie, pero que había una lista muy larga y que aparte no tenían lo necesario para operarla. Entonces yo tenía que comprar todo lo que se ocupaba y aparte esperar a que fuera el turno de su operación. Y yo recuerdo que fue difícil porque la niña pues lloraba de su dolor de pie. Le daban medicamento, pero a las 2-3 horas ya le dolía otra vez, se le pasaba el efecto del medicamento. Entonces pues yo me ponía mal de verla. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué la niña tiene que estar aguantando esos dolores? Yo renegaba. Yo recuerdo que solamente me decían eso, que tenía que conseguir lo que ocupaba y que hasta que la niña le tocara su turno de operación, la iban a operar. Y recuerdo que mi pastor me hablaba y me preguntaba, y ya después de preguntarme y de yo platicarle lo que procedía, él oraba por la niña y yo lo dejaba que orara, yo solamente lo escuchaba. Y pues en algunas ocasiones pues yo lloraba, en otras nada más lo escuchaba, pero lo dejaba que él orara. Entonces llegaba mi esposo igual a preguntarme, ¿y qué? ¿Cómo va la niña? ¿Qué te han dicho? No, pues es que no, todavía no le toca, hay muchos pacientes esperando por operación. Entonces tenemos que esperar más. Y él de verme me decía, ¿quieres que vaya a pedir un préstamo? ¿Quieres que vaya a ver dónde nos pueden ayudar? No, pues sí, ve, le dije. Intentó hablar con el presidente del hospital porque él tenía un político conocido, no voy a decir su nombre, pero tenía un político conocido que podía hablarle a él para que rápido la pasaran.
Y fue y le dijeron, no, pues es que está de vacaciones, ahorita no se puede hablar con él. Y ya viene y me dicen, no, pues que no se puede porque está de vacaciones, no podemos hablar con él. Ay, pues ¿quién más? Y ella me dijo, conozco también a otro político. Lo conozco y a lo mejor tiene gente aquí que nos puede ayudar. También se fue a buscarlo hasta su oficina y fue y le dijo, no, sí, voy a ver quién puede ayudarte ahí en el hospital, pero pues no nos dieron respuesta en el hospital. Y ya la última opción fue ir a pedir un préstamo, porque yo recuerdo que llegaron y me dijeron, hay una señora que sigue para operación, pero si la señora se pone mal, ahí metemos a tu niña. Entonces pues yo sentí feo, ¿no? Porque decía, pues no quiero que la señora se ponga mal para que ahí metan a Fernanda. Pero pues si no se pone mal y la operan, es otra semana esperar. Y la niña pues ya tenía días ahí. Entonces pues yo cuando me dijeron eso y pues yo empecé a llorar y él me dijo, no, ya no llores, dice, voy a ir a ver si me dan un préstamo para llevarla a un hospital particular. Está bien, le dije, y en eso me fui al baño. Y pues yo iba toda llena de lágrimas de que había llorado, pero quería irme porque no quería que Fernanda me siguiera viendo así. Entonces ya en el baño empecé a reflexionar y como que vino ahí el Espíritu Santo a decirme, te estás olvidando de algo. Te estás olvidando de algo porque pues andas queriendo mover aquí y allá y nada. Entonces lo que hice fue arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Me dije, sí es cierto, Dios, le dije, ya entendí que ni he orado por mi hija. Me dije, porque pues me confío a que el pastor diario me llama y ora por ella. Ni he orado y ni he buscado de tu ayuda. Le dije, pero pues ya entendí y perdóname. Es lo que yo le decía, no recuerdo más cosas que le había dicho, le decía yo, perdóname, ya entendí. Entonces, después de seguir llorando en el baño, ya dije, pues ya tengo ratito aquí, ya me limpié mis lágrimas. Y cuando salí de ahí sentí una paz y una alegría que no sabía por qué. Llegué al cuarto y con mi esposo y le digo, ¿sabes qué? Ya no vayas. Le dije, no vayas a pedir el préstamo. Le dije, todo va a estar bien. Y se me quedó viendo como diciendo, esta está loca. Porque pues me había visto cómo me fui chillando. Y regreso y ya bien contenta. Me miraba hasta raro. Pero yo dije, pues lo entendí en ese momento. No le dije nada más eso le dije, todo va a estar bien, ya no vayas. En eso, llega una enfermera buscando a Fernanda y nos dice, andamos buscando a la niña Ailín Fernanda para prepararla. Le digo, ella es. Y entra otra enfermera y le dice, ¿para qué la buscas? Y ella dice, es que ella sigue para operación. Y le dice la otra, no, ella no sigue. Dice, seguía otra niña, a lo mejor te equivocaste de nombre. Entonces voy a preguntar. Y se fueron las dos a preguntar. Y después regresan. No, que sí es ella. Y en eso llega otro enfermero y dice, ¿por qué la están preparando? Y dice, no, pues es que nos mandaron por ella, que ya la van a operar, pero es que ella no sigue. Y ahí van otra vez, no, hay que preguntarle directamente al doctor que la va a operar, porque si no nos va a regañar, porque ella no sigue. Se fueron a buscar al doctor hasta donde estaba, y tardaron un ratito, pero volvieron y nos dijeron, pues que sí sigue ella, que sí la van a operar. Entonces, pues mi esposo y yo nada más nos volteamos a ver, pero pues ya, bueno, al menos yo me puse contenta, yo no sé el que sintió, ¿verdad?
Pero yo ahí entendí, dije, sí, es cierto que tenemos esa ayuda de Dios y se nos olvida en el momento de la prueba o en los momentos difíciles. A veces dejamos que esa duda entre en nuestra cabeza y que nos robe la paz. ¿Por qué? Porque andaba yo, bueno, él y yo, buscando en un lugar y en otro esa ayuda que solamente Dios podía hacer. Entonces, gracias a Dios, pasaron a la niña a operación. Ya estando en el quirófano, el doctor miró que no necesitaba el clavo y solamente le puso, sí la durmió, pero solamente le puso yeso. Su pierna la traía con yeso, pero con eso tuvo para que el hueso se volviera a unir. No necesitó el clavo que le querían poner. Cuando ella ya la dan de alta y ya cuando pasan unos días y la empezamos a traer a la iglesia así con su yeso. Y ella ya no se quejaba del dolor, ya no. Para ella todo estaba bien porque y ella estaba chiquita de 4 años y ella me decía, Dios me va a curar de mi pie, ¿verdad? Me decía y yo le decía, sí te va a curar. Cuando le quitaron su yeso y empezó a caminar, ella caminaba de ladito, caminaba chueca. Entonces a ella le daba pena caminar así. Y un día aquí, un miércoles, la quise pasar a que oraran por ella y sacó a su mamá porque no quiso pasar. No quiso pasar, yo creo que le dio vergüenza igual. Pero cuando salimos de aquí, el pastor la miró cómo iba caminando. Y allá en su camioneta, él abrió su cajuela y ahí la sentó. Ahí la sentó y le estiró sus piecitos. Y ya vio que los tenía disparejos y oró por ella. En ese momento la niña bien contenta. Recuerdo que llegó a casa con mis papás y les decía, a mi papá no le dice abuelo, le dice pa. Y llegó y le decía, pa, ¿qué crees? El pastor oró por mí, mi pie creció. Bien contenta. Dice, creció. Entonces, esa fue otra situación que a mí también pues hizo que mi fe aumentara mucho más. Y yo ya tenía mucha fe en Dios, ahí aumentó más. ¿Por qué? Porque yo en cada situación podía ver la mano de Dios. Entonces yo al ver a mi hija, lo contenta que estaba después de todo lo que había pasado y de ver que Dios aún así tenía cuidado de nosotros, yo me llenaba de gozo, ¿no? De ver y me motivaba a seguir en este camino, que no es fácil, ¿verdad? Pero que sí se puede. Hermanos, hoy Dios les quiere decir que claro que puede ayudarnos, ¿verdad? Como lo han escuchado, a mí me ha ayudado y si lo pudo hacer conmigo, pues también con ustedes. Esa situación de enfermedad o tristeza, cualquier problema, Dios dice, claro que puedo. Pero la decisión es de ustedes, hermanos, en seguirle creyendo a Dios, porque recordemos que Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Recordemos que Dios dio a su Hijo por ti y por mí, y juntamente con Él todas las cosas. Aquí tengo una pregunta para ustedes. Dice, ¿cómo puedes vivir en fe a pesar de tener dudas? No me la contesten, pero reflexionenla. Yo les voy a dar aquí tres ideas o 3 cosas que pueden hacer, pero hay muchas más y ustedes tienen que irlas descubriendo. La primera cosa que pueden hacer es orar para que Dios
haga crecer su fe. No dejen que nomás el pastor ore por ustedes, también háganlo ustedes. La segunda es confiar en el plan de Dios, porque Él siempre va a querer cosas buenas para nosotros. Aunque nosotros veamos el problema enfrente, Él está viendo más allá y siempre va a querer lo mejor para nosotros. La tercera es que podemos decir en voz alta las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque podemos leer mucho de la Biblia, podemos aprender, claro que sí, pero dicen que la fe viene del oír. ¿Del oír qué? Del oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos decir en voz alta las promesas de Dios, declararlas. Nosotras en casa lo que hacemos es, por ejemplo, yo les pinté, tengo una puerta de madera a medias de los cuartos. Yo pinté esa puerta de blanco y les dije a mis hijas, cuando aprendamos algo nuevo o algo que no queramos que se nos olvide, algún texto bíblico, lo vamos a anotar aquí en esta puerta. Y sí, cuando hay veces que las niñas llegan y me aprendí este texto en la iglesia, ¿lo puedo anotar? Sí, anótalo. A otras veces, cuando me han hecho alguna pregunta difícil de responder y que yo voy a la Biblia para responderles con sabiduría, y al explicarles les digo, este texto yo creo que tampoco se nos debe de olvidar, y lo anoto también en esa puerta. Entonces, es una manera de practicar y de decir en voz alta las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante para seguir aumentando nuestra fe. También Dios nos manda a evangelizar para aumentar la fe. ¿Por qué? Porque al contar nuestro testimonio a las demás personas, podemos lograr que su fe aumente. ¿Por qué? Porque nos conocen, porque han visto los procesos que hemos pasado. La gente que está a nuestro alrededor, que sabe de los problemas que pasas y te ve tan tranquila después, no entiende por qué, pero si no le hablas, pues no lo va a entender. Entonces yo creo que por eso en estos días Dios nos está mandando a evangelizar y hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. En Mateo 9, del 35 al 38, nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí nos da un ejemplo de que Jesús se preocupaba por todos, ¿verdad? Que iba y les hablaba, los evangelizaba y sanaba. Dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí tenemos un pueblo con muchas personas que necesitan escuchar de Dios, que necesitan conocer que Él puede sanar, que Él puede quitar toda dolencia. ¿Por qué? Porque dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay muchas personas que no asisten a ninguna iglesia. Aquí tenemos alrededor de 8 o 10 iglesias, pero no todas están llenas, no hay más de 400 personas en cada iglesia, y aquí en la labor hay más de 400 personas para cada iglesia si estuvieran llenas. Entonces, es necesario salir a hablarles de Dios. ¿Por qué? Porque si creemos en Él, todo es posible. Se los
se los repito mucho porque así yo lo aprendí también. ¿Por qué? Porque fueron difíciles los procesos, pero tuve que aprender a creer en Él. Tuve que aprender a que si yo no creía en Él, no iba a poder lograr lo que necesitaba. Además, creyendo en Él, pude comprender muchas cosas, el por qué pues mi embarazo había sido atacado, el por qué mi hija antes de nacer ya podía tener riesgo de morir. Pude comprender que era porque el enemigo no quería que llegáramos hasta donde estamos aquí. Pude comprender que Dios tenía ese cuidado de mi vida, de mi familia, y no permitió que pasara nada de lo que los doctores decían, ¿verdad? De que podía perder a mi hija o me podían perder a mí. Yo pude comprender que aún en esos momentos en que yo estaba alejada de Dios, Él no se olvidaba de mí. Entonces, yo quiero motivarlos. Para mí se me había hecho muy difícil hablar de todo esto porque, como les digo, soy muy chillona y no quería llorar. Pero Dios decía que tenía que hablarlo y decirlo, que tenía que contar lo que Él había hecho en mi vida.